Bien, pues buenos días. Nuevamente voy a presentarme, soy el doctor Álvaro Juárez Rodríguez, vengo de la jefatura de sección del Departamento de Ecología de la Salud del DIF del Estado de Puebla. Y bueno, para dar continuidad a esta serie de pláticas que hemos estado trabajando ya con CEP desde el año pasado, al concepto de equidad de género. Y bueno, esta parte o este tema que vamos a trabajar el día de hoy es un tema harto difícil, un poquito pesado, porque parecería que no nos está pegando y realmente es un tema bien delicado. La obesidad es el tema que vamos a trabajar el día de hoy y la obesidad como tal es una enfermedad que desafortunadamente está creciendo en nuestro país y a tal grado que en este momento México está catalogado a nivel mundial o está calificado a nivel mundial como el primer lugar de obesidad infantil en el mundo. Entonces se pueden imaginar hacia dónde estamos corriendo actualmente. Hace años, algunos años atrás, décadas atrás, se hablaba mucho de los problemas de malnutrición, pero dirigidos a la otra parte, a la parte de la desnutrición. Actualmente ya no estamos trabajando tanto con desnutrición, se ha trabajado mucho con programas de salud en el país y bueno, se ha superado hasta cierto punto en algunas partes de nuestro país el proceso de la desnutrición y ahora estamos del otro lado. Otro problema de la malnutrición que se llama obesidad. Y la obesidad, bueno, pues ustedes lo van a ver, es un problema ya de salud pública. Lo estamos manejando de tal manera que afecta a una gran cantidad de población en nuestro país. El número de personas que están asociándose a este tipo de patologías cada vez es mayor. Y entendemos o debemos entender qué es lo que está pasando con ello, porque esta enfermedad como tal nos está conllevando otra serie de manifestaciones patológicas que se asocian mucho con esto. Y esto nosotros le llamamos la morbilidad y la mortalidad, porque desafortunadamente la obesidad es condicionante de asociarse a otras enfermedades que sí nos llevan a la muerte. Entonces vamos a trabajar no en una forma muy amplia de lo que es el concepto de la obesidad, pero sí vamos a trabajar de una manera más coloquial, que podamos entender qué es este proceso, dónde nace, cómo lo podemos prevenir, sobre todo qué estamos haciendo en el sector salud para trabajar con ese tipo de riesgos. Si me permite la siguiente, por favor. Bien, la obesidad se puede definir como un exceso de grasa que condiciona la salud de las personas. Una excedente de grasa, y vamos a ver ahora a qué nos referimos con el exceso de grasa. Se produce cuando la cantidad de energía que esta grasa produce, recuerden ustedes que el ser humano trabaja básicamente a través de factores energéticos. El ser humano está catalogado, está conformado por células. Nos formamos de dos células inicialmente, una que provee papá, que es el espermatozoide, otra que nos da mamá, que es el óvulo. Una vez que se fusionan, se juntan durante una relación sexual, se produce lo que técnicamente en medicina consideramos como la concepción, y ahí inicia el proceso de desarrollo celular. Si el primero son dos células, esas dos células se duplican, hacen 4, 4 hacen 8, 8 hacen 16, 16 hacen 32. En ese momento, cuando se hacen 32 células, es cuando realmente el tejido, este concepto se va a pegar en un tejido interno de la matriz. Se va a llevar a cabo la fecundación, pero no exactamente en la matriz. Hay unas trompas de falopio que así se llaman, tejidos que están anexos en los genitales internos donde se lleva a cabo la concepción. Ya juntas las dos células, van recorriendo y se van duplicando, recorren ese tejido para implantarse en la cavidad interna de la matriz. Ahí es donde inicia prácticamente el concepto de vida y ahí empieza este proceso. Cada célula tiene un contexto muy importante porque a través de ella nosotros vamos a recibir valores energéticos, pero también tenemos una capacidad muy importante de transmitir a través del proceso celular la genética del ser humano. Si vamos a heredar patrones genéticos de mamá o patrones genéticos de papá, dependiendo de la capacidad que tenga cada gen. Y esta es una parte importante y por eso me refiero a ese punto, porque la obesidad tiene un factor genético que lo marca. Si ya el ser humano viene marcado con un gen que me va a decir tú tienes riesgo de ser obeso, ¿verdad? O tener sobrepeso. Y así como se está estudiando actualmente el genoma humano, el estudio del genoma humano, ya podemos entender qué está pasando con cada uno de nosotros, de tal manera que a través del genoma humano podemos entender que haya personas que tengan factores de riesgo, incluso hacer un potencial homicida, por ejemplo. Ya se pueden saber situaciones como estas. Y bueno, pues entonces entendamos que esas células que están manejadas en un principio pueden ser condicionantes ya desde la base de la formación del ser humano en predisponentes hacia la obesidad. Vamos a tener en este caso que entender algunos conceptos, vamos a ir despacito para tratar de entender cómo se desarrollan estos procesos. Entonces, les decíamos que iniciamos con dos células y se van duplicando, de tal manera que cuando llegamos a ser adultos, estamos formados por ser más o menos 100 trillones, yo no digo billones, no millones o billones, digo trillones de células que están conformando ya todo lo que es el ser humano.
Es decir, en primera instancia, las células se acumulan para formar tejidos, los tejidos se conjuntan para formar órganos, aparatos y sistemas, y todo en conjunto ya se forma como ser humano. Entonces, así estamos conformados los seres humanos. Es un ser bastante complejo, del que tenemos que ir estudiando poco a poco, y esto parecería que es una parte muy, muy limitada. Sin embargo, si me pasa la siguiente, vamos a ver cómo vamos a ir evolucionando, de tal manera que estas imágenes las vamos a ver cada vez más, ¿verdad? Es interesante ver cómo vemos un gordito como este pequeño, y lo más importante es qué bonito se ve, ¿verdad? La imagen es excelente, se ve muy, muy hermoso. No sabemos lo que por dentro este pequeño está sufriendo, pero no sufre solamente por ser humano, simplemente ser humano, simple y sencillamente hay una sobrecarga con el grado de peso a nivel de su corazoncito, a nivel de todos los órganos internos por los que está conformado este pequeño. Y esto lo está marcando para que cuando llegue la etapa de la adultez, la adolescencia primero, luego la adultez, tenga una situación difícil para poder entender su concepto de salud y enfermedad. Es decir, es más fácil que una persona con sobrepeso, con obesidad, se enferme, y a eso le llamamos comorbilidad. Es decir, se asocia con otras patologías que de alguna manera nos van a llevar a esos factores de riesgo hacia ciertas enfermedades. ¿A qué le temo cuando una persona es obesa desde este momento? A que el corazón sufre. ¿Sí? El corazón es un órgano que está marcado para estar trabajando toda la vida. El día que falla, nosotros nos vamos de este mundo. Entonces no podemos darle la oportunidad a que se enferma, sino todo lo contrario, tenemos que estarlo manejando en un patrón de cuidado permanente. Y lo tenemos que cuidar desde que somos niños, desde que el niño nació. Por eso cuando un niño nace, lo primero que vamos a checar nosotros como médicos es el ritmo cardíaco del bebé. ¿Sí? Vamos a entender que ese corazoncito esté bien, que su respiración sea adecuada, ¿verdad? Y este es un problema grave, les decía, porque en muchas ocasiones, desde el momento que se produce, ya se produjo la gestación, ya se produjo el embarazo, todo salió muy bien, el niño va naciendo y nosotros atendemos el parto. Y lo primero que entendemos, la primera pregunta que nos hace mamá, ¿qué nos pregunte cuando el niño nació? Está bien. ¿Y qué otra cosa nos preguntará? Está completo, ¿es niño o es niña, verdad? Y es importante porque para ese momento lo que nosotros estamos viviendo es un factor estresante muy fuerte como médico. Y lo que primero tengo que ver es que el niño esté sano. Si yo lo estoy recibiendo y en ese momento me están preguntando cómo está, pues yo lo veo bonito, pero tengo que ver cómo funciona. Y una parte importante es checar su ritmo cardíaco, su ritmo ventilatorio, la coloración de su piel, sus reflejos, es decir, todo un contexto de revisiones que no es tan fácil decirle está bien. ¿Sí? En ese momento lo podemos ver bien, pero cómo funciona es la parte importante. Y ya desde aquí es que nosotros tenemos que empezar a educar a nuestros padres, al hecho de decir, ¿sabes qué? Hay muchos condicionantes que el niño puede llevarlo como proceso de un ser gestante que ya llegó a nacer y que de alguna manera está predispuesto a enfermarse también. Desde ese momento, ¿verdad? Pásenme por favor la siguiente. Bien. Entonces la obesidad es un proceso que afecta tanto a los hombres como a las mujeres, y vamos a ver gorditos en todos lados, nos vamos a ver en cualquier momento encontrarnos personas con obesidad, con sobrepeso, y vamos a ver qué es sobrepeso y qué es obesidad, que no es lo mismo, ¿verdad? Bien, el estado nutricional, primero vamos a empezar por ahí, porque siempre nos hemos dicho, bueno, el obeso es porque no se sabe nutrir, no se sabe alimentar. Y hay dos contextos importantes aquí. Yo quiero que quedemos claros que no es lo mismo alimentarnos que nutrirnos. Por un lado, alimentarnos es llevarnos a la boca todos los elementos que pueden ser alimentos que nos pueden llevar a alimentarnos nada más. Pero el nutrirnos es seleccionar de ese grupo de alimentos todos aquellos elementos que nos hacen falta como ser humano y que nos van a predisponer a que nuestro contexto de crecimiento y desarrollo sea normal, que tampoco es igual, ¿eh? Vamos a ver cómo se está presentando. Entonces, le vamos a conocer al estado nutricional como la situación que se encuentra en una persona, perdón, que en lo que se relaciona a su ingesta de elementos nutricionales y las adaptaciones fisiológicas para que pueda funcionar adecuadamente. De tal manera que cuando nosotros tenemos un pequeñito, tenemos que saber cuánto tiene que ingerir en cantidades nutricionales. ¿Cómo le llamamos a las dietas? ¿Cómo les dicen los nutriólogos? ¿Cómo les dicen los médicos? Vas a llevarte una dieta de 2000 calorías, ¿verdad? Por ahí, por ejemplo. O les van a dar una dieta de reducción de 1500 calorías. O tú eres diabético, debes llevar una dieta de 1500 calorías. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, es la cantidad mínima que requiere de nutriente una persona para poder subsistir y llevar a cabo todas sus funciones. Esto es el ingreso de nutrientes. Entonces, si quedamos claro, por un lado yo me estoy alimentando, pero por otro lado a veces no me sé nutrir, ¿verdad? Y esto es lo que pasa precisamente en la obesidad. Estamos comiendo de más
sin tener nutrientes adecuados. Y este es un punto muy delicado porque la vida actual nos lleva precisamente para eso, y es a veces de manera inconsciente, ¿verdad? Hace muchos años, yo cuando estábamos estudiando, mamá y papá todavía nos preparaban nuestras tortitas y nos llevábamos nuestro lunch a casa preparadito desde allá. Actualmente es mucho más fácil que saque yo de la bolsa y viejito, cómprate por allá lo que puedas, y el niño lo que más va a comprar generalmente es alimento chatarra, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con ello? Su refresco, que tiene una enorme cantidad de calorías, va a tomarse a lo mejor unas papitas por ahí. Y bueno, no estamos en contra de nadie, pero la verdad es que esto es lo peor que puede hacer, porque los alimentos también tienen unas características muy bien definidas. Yo les preguntaría, ¿ustedes conocen actualmente a una persona que sobrepase los 100 años? ¿Conocen ustedes a alguien? Hace unas décadas, no muchas, encontrábamos personas de más de 100 años. ¿Sí? ¿Por qué creen que no se está dando esto? Todo se debe a los factores nutricionales y los valores energéticos que estamos comiendo actualmente. ¿Cómo son los alimentos actualmente? Vamos a un supermercado, vean nada más los jitomates que ven por ahí, la manzana, si toda la fruta brilla, se antoja, ¿verdad? La tocamos y está perfectamente liberada y aparentemente está limpia, no la vamos a comer, pero la sentimos brillosa, la sentimos con adherencias, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Pues las van a cubrir de alguna manera para que no se echen a perder y nos dilaten más. Se les ponen aditivos, conservadores, preservativos, que todos esos se consideran como elementos oxidantes. ¿Qué hacen los oxidantes? Van a llegar a nuestro cuerpo y van a empezar a lastimar nuestra célula. Imagínense ustedes una célula, como si fuera un pastelito, ¿verdad? Tiene en la parte periférica lo que se llama membrana celular, ¿sí? Esa membrana le sirve de boca porque a través de ella llegan los nutrientes, entran a la célula, cubren su función y después se eliminan. Por lo tanto, consideremos a la membrana celular como si fuera la boca y el ano de esa célula, ¿sí? Por ahí llega. ¿Qué va a pasar entonces con el nutriente una vez que ya ingresó? Va a empezar a cubrir funciones y va a empezar a darle energía a esa célula. Esa energía se va a acumular en una parte que se llama mitocondria, es una parte de la célula. La mitocondria activa el factor de energía y ahí nos mantiene así, ¿verdad? Y entonces después ya que lo que pasó, lo que no se cubrió de ese nutriente lo vamos a eliminar. Y entonces a este contexto le vamos a llamar metabolismo, ¿verdad? Y hay un metabolismo que ahorita lo vamos a ver a continuación, cómo es que se elimina y cómo se aporta ese valor energético del proceso de este contexto. Bien, ¿cómo evaluamos entonces los médicos el estado nutricional de los niños? ¿Qué va a pasar con ese proceso? Vamos a estimar, vamos a calcular las condiciones que un adulto requiere necesariamente para cubrir sus necesidades calóricas para poder subsistir, ¿verdad? Van a ver ustedes a los menores, porque alrededor de las 10, 11 de la mañana les está dando sueño. Y a nosotros, en las oficinas, en el trabajo, a media mañana empezamos a decaer. ¿Por qué? Porque fisiológicamente, es decir, funcionalmente, todos los seres humanos a media mañana, entre las 10, 11, 12 de la mañana, caemos en lo que se llama hipoglucemia fisiológica, es decir, nos bajan los niveles energéticos del cuerpo. Todos, no en vano están hechas la hora del café, la hora del recreo, porque precisamente en ese momento es cuando todos los seres humanos caemos en la hipoglucemia fisiológica. Y le llamamos fisiológica porque es normal, la esperamos. Le damos al niño su torta, le damos su refresco en ese momento y el niño recupera y otra vez anda jugando como si nada. Y nosotros también, ¿verdad? Si nosotros nos pasamos un buen rato sin tomar alimentos y empezamos a tener un sufrimiento, y ese sufrimiento se va a dar primero ¿dónde? A nivel cerebral. ¿Quién es el órgano que aporta todo las órdenes de todo lo que hace el ser humano? Pues es el cerebro, ¿verdad? Y el cerebro está regulado, está condicionado, está formado por células que se llaman neuronas. La neurona es la que nos hace pensar. Pero la neurona no está junto una con otra, son muchas neuronas, son millones de neuronas. Tienen un cuerpo y tienen muchas colitas por ahí. Entre las colas es como se transmiten la sinapsis, así se llama el contacto de una célula con otra, que van a transmitirse las respuestas de funcionamiento del ser humano. Y ahí entre una célula y otra, entre esas colitas, como no están juntas, hay un puenteo químico, ¿sí? Hay algunos elementos que la hacen que trabajen. Esos puenteos tienen que ser perfectamente definidos para que nosotros podamos estar acorde con las funciones. Si estas no están dadas, entonces no se van a transmitir los elementos funcionales. Por este contexto es muy importante que lo consideremos, porque a través de este proceso existen muchas patologías a nivel neuronal. Ustedes seguramente han escuchado de las fases depresivas, ¿verdad? Creo que muchos hemos pasado por una depresión. Como un proceso de una depresión es pasajero,
Pero cuando esto es permanente, cuando ya está considerado como algo que está repitiéndose permanentemente, es una enfermedad. Y entonces cuando yo veo a una persona que se deprime, como médico yo no le puedo decir, ¿sabes qué? Date tranquilo, ya se te va a pasar, mañana vas a amanecer mejor. No es cierto, es una enfermedad que requiere necesariamente atención médica y a veces médico-psicológica, ¿sí? Porque tiene que ver con patrones conductuales también y esto nos tiene que llevar de la mano a que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Pero también tiene que ver con esto, si yo no le aporto nutrientes a la célula, esa célula se va a adormilar un poco y vamos a tener problemas en la funcionalidad del ser humano. Entonces fíjense hasta dónde vamos llegando con el aporte nutricional de todo elemento que el cuerpo requiere, que el cuerpo necesita y que nosotros tenemos que dar. Entonces entendamos a la nutrición como ese aporte y ese aprovechamiento de los nutrientes en el niño y en el adulto, por supuesto, que se manifiesta ¿para qué? Para que podamos crecer y podamos desarrollarnos, ¿verdad? El niño, una vez que ha nacido, ¿qué hace mamita? Directamente al seno materno, que es el ideal, para que pueda empezar a recibir todos los nutrientes que el niño requiere, ¿verdad? Se le llama crecimiento, ¿a qué? Al elongamiento de todos los paquetes, de todos los paquetes de tejido de hueso y de músculo. Es decir, yo voy a crecer a través de que mis huesos crezcan, se elonguen, se estiren y mis paquetes musculares también. Ese se llama crecimiento. Aquí le llamo desarrollo a la evolución que tienen mis órganos internos para ser maduros y empezar a trabajar de otra manera. Yo no funciono como cuando era niño, ¿verdad? Empiezo a madurar y esa maduración se llama desarrollo. De tal manera que esto va de la mano. Yo crezco y desarrollo adecuadamente, ¿verdad? Por eso van a darse cuenta que cuando un pequeñito empieza a crecer, pues sí, al principio no quiere comer, pero cuando empieza a desarrollar un poquito más, entonces empieza a querer comer más. Y vean a los adolescentes, trabajan ustedes con jóvenes seguramente. ¿Y qué pasa con esos muchachos? Ya desayunaron, se lleva su tortita a la escuela y ahí mismo se la acaban, ¿verdad? Y si no, se acaban la del compañero. Pero llega la hora de la comida y ¿qué pasó? Mamá, ya tengo hambre. Y acaban de comer y si le ponen un toro enfrente se lo come, ¿verdad? Porque en ese momento tiene una enorme capacidad de asimilación, tiene un desgaste mayor. Por eso, en el crecimiento y en el desarrollo requerimos más energéticos. Y entre más vamos creciendo, pues menos vamos a necesitar. Por eso los adultos mayores ya comen poquito, ¿verdad? Y los niños no. Los chiquitos empiezan a comer bien, en los adolescentes mucho más, en el adulto paramos un poquito y ahí es donde nos empezamos a cuidar un poco, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo consideremos, porque esto nos lleva a los procesos de obesidad. Yo sé desarrollarme y sé crecer adecuadamente, voy a ser una persona sana en la etapa de la adolescencia y por supuesto también en la adultez podría considerarme como una persona estable y con un crecimiento adecuado. Bien, ¿qué tengo que hacer entonces? Empezar a educarme en el concepto del proceso del manejo de los alimentos y enseñar a mis jóvenes, a mis niños, que la alimentación tiene unas reglas de las cuales vamos a verlas a continuación para que esto no me lleve a la obesidad. Si me pasa, por favor, la siguiente. Entonces vamos a entender como el proceso de que la nutrición es el conjunto de esos procesos químicos que hacemos referencia hace un momento, que se van a desarrollar en un concepto primero se van a digerir. Yo voy a comer y empiezo a digerir mis alimentos. ¿Qué pasa con mis alimentos? ¿Qué voy a hacer con mis alimentos? Yo les quiero pedir un favor. Cierren su mano, por favor, cierren su puño, hagan esto. Bueno, de ese tamaño, fíjense bien, de ese tamaño está su estómago, ¿sí? Yo creo que cuando vamos a la mesa, está el plato de la sopa, posiblemente una pasta, el guisado, los frijolitos, está el agua y todavía por ahí a lo mejor el postre. ¿Sí? Y yo puedo decir, bueno, ¿y esto dónde me va a caber? Si mi estómago es tan chiquito, ¿verdad? Tan pequeño. Bueno, ¿qué pasa con esto? Automáticamente desde que empezamos a masticar empieza el proceso de la digestión. En la boca tenemos enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas se asocian con otras cuando empezamos a tragar, va por el esófago y al caer al estómago, que está exactamente donde termina el esternón, en este huesito que sentimos ahí está el estómago. Y entonces cae el alimento por ahí y automáticamente hay más enzimas digestivas a ese nivel. Pero hay una parte muy importante, una sustancia importantísima que se llama ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico, si ustedes soltaron una gotita de ese ácido en un zapato, le hace un hoyo, para que vean qué potente es. Entonces empieza a desbaratar el alimento, ¿sí? Lo empieza a desbaratar inmediatamente. De tal manera que estamos comiendo y ya se empieza a hacer pequeño. Y una vez que llega ese ácido clorhídrico, empieza a hacer el proceso digestivo, porque las enzimas que están ahí engloban a los alimentos perfectamente para que se empiece el verdadero concepto de la digestión de los alimentos.
Y una vez que ya los tengo por ahí, entonces del estómago, ahí está el estómago como si fuera una especie de curvatura que tiene por ahí y tiene un codito en la parte, como si fuera un céspol, ¿verdad? Eso se llama duodeno. En el duodeno van a caer sales biliares, las sales que forma la bilis y las sales que forma el páncreas, que está detrás precisamente del estómago. Esas caen por ahí y esas son dos sales, o sales importantes que le van a ayudar al proceso digestivo a los alimentos. Entonces los empiezan a englobar y los pasan a la primera parte del intestino delgado. Se llama yeyunio y el ilion, que está parejo con él, son aproximadamente 12 metros de intestino. Ahí se va a empezar tiene por dentro una especie de vellosidades. En esas vellosidades se van absorbiendo los nutrientes que acabamos de ver, ¿sí? Pasa el alimento por ahí y las vellosidades succionan, por decir así, los nutrientes que acabamos de comer y se van a ir siguiendo todo el trayecto de esos alimentos de tal manera que la primera parte es la absorción. Esos elementos nutricionales se van al hígado. El hígado los va a transformar, los va a metabolizar y los va a mandar a los órganos que le hacen falta. ¿A través de qué? A través de la sangre. Entonces los manda y los deposita, si le hace falta al cerebro va para allá, si le hace falta un pie lo va a mandar para allá. El cuerpo es tan sabio que sabe dónde lo tiene que mandar. Pero el otro concepto es que si yo tengo una nutrición adecuada, mi intestino está trabajando, absorbe y va siguiendo el resto del alimento, el trayecto. Se termina el yeyuno y empieza automáticamente lo que es el intestino grueso, es el colon. Y en el colon se empieza entonces a congestionar ya de lo que es el bolo fecal. Es decir, el excremento ya se acumula en el colon. ¿Cuántos de nosotros o cuántas de ustedes han tenido problemas de inflamación del estómago? ¿Verdad? Están así. Es que siempre estoy inflamada, acabo de comer y siempre estoy así. ¿Cuántos tenemos problemas de colitis? ¿Verdad? La colitis no es otra cosa más que la inflamación del intestino delgado. Se llama colon porque itis, cada que escuchamos en medicina, la terminación itis es inflamación. Entonces, si yo hablo de una colitis, hablo de una inflamación del colon, nada más. Pero hay que ponerle nombre. Bueno, ya tiene nombre, vamos a poner apellido. ¿Es una colitis de qué tipo? Hay colitis neurógenas que se producen por estrés simplemente. Si yo soy una persona aprensiva y es la mayor parte de las condicionantes de la colitis es el estrés. Hay colitis metabólica, hay colitis parasitarias, hay colitis amibianas, hay colitis bacterianas, hay una enorme cantidad de procesos que me llevan a una colitis. Y entonces muchos de nosotros siempre estamos así. Terminamos de comer y andamos así. Pasan 3, 4 horas y seguimos así. Y llegan a la consulta y doctor, no sé qué me pasa, pero es que yo comí poquito. ¿Por qué estoy así? Porque precisamente mi digestión no está siendo la correcta. Y entonces hablábamos hace rato, ¿se acuerdan del metabolismo? Si yo tengo un metabolismo retardado, mi digestión va a ser lenta y por lo tanto la absorción también va a ser lenta. ¿Qué tengo que buscar? Que mi hígado, que es prácticamente la fábrica de transformación de todos los elementos nutricionales, esté funcionando bien. Si yo tengo un hígado que tenga acumulación de grasa, y así se llama hígado graso, no va a poder metabolizar adecuadamente ni transformar mis alimentos si se empiezan a acumular, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos querido someter a una dieta, ¿verdad? Una dieta, me voy a meter a una dieta, y es que es excelente, a mi comadre le funcionó, y resulta que esta dieta que le hizo bajar 10 kilos de peso. Fue a una clínica por ahí y le dieron unas pastillitas, así chiquititas, una bolsita que le dieron ahí, le dio el doctor. Se las empezó a tomar y me bajó 10 kilos en un mes. Ándale. Eso está excelente, ¿verdad? Pero eso no es lo funcional. Porque saben ustedes que hacen, desgraciadamente, vuelvo a repetir, no estoy en contra de nadie, pero no es ético que me les estén dando esas pastillitas blanquitas en una bolsita que se llaman anfetaminas y que son de alguna manera bloqueadores del metabolismo y que nos aceleran también, pero que también son retardadores de otras funciones. De tal manera que si yo bajo 10 kilos en un mes, al siguiente mes las dejo de tomar y estoy 20 kilos arriba, que nunca voy a perder. ¿Sí? Ese es el punto de todo esto. Entonces, una dieta tiene que ser regulada, tiene que ser balanceada, y hablábamos de aportes calóricos, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver a qué me refiero cuando hablamos de calorías, por favor. Vean ustedes, esto podría ser más nutricional que otra cosa. Se ve bonito, pero a lo mejor dice, no, pues eso no me gusta, ¿no? Y así lo dicen los niños, no, frutas no, verduras no, eso no. Sí me pasa la siguiente, por favor. Bien, entonces, ya como tal, un nutriente es una sustancia, fíjense bien, es una sustancia química que contiene todos los alimentos y que se utilizan para la formación de nuevos tejidos. Recuerden que las células se destruyen, se van muriendo, entonces tenemos que recuperar los tejidos. Nos sirven para el crecimiento, como les decía hace rato, ¿verdad? Pero también nos va a servir para reemplazar aquellos tejidos. Si yo tengo una herida, yo me he cortado, ese tejido se tiene que regenerar, ¿verdad? ¿Y cómo se regenera? A través precisamente de nutrientes adecuados. Un tejido que está adecuadamente formado,
nos sirve para esto. Ya les decía hace rato, nos reproducimos como seres humanos, las células también se reproducen. Entonces, para que puedan reproducirse, tienen que tener los valores energéticos adecuados y las necesidades calóricas del organismo. Desafortunadamente, la mayor parte de nosotros, los seres humanos, ¿se me pasa la siguiente, por favor? Tenemos un aporte calórico mayor al que realmente requerimos, ¿verdad? Y aquí está este concepto que les acaba de hablar. Hablábamos del metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Ese conjunto de procesos químicos que lleva a cabo en el organismo y que se van a dividir en dos procesos importantes. La primera parte le llamamos anabolismo, es decir, yo como, ese alimento entra a mi célula y la voy a transformarla, ¿verdad? Van a ayudarme ¿para qué? Para la construcción o la desasimilación de los elementos nutricionales. Y por otro lado, lo que se llama metabolismo basal, es decir, yo tengo necesidades de aportes calóricos y lo que yo necesito lo voy a considerar como aporte basal. El excedente se me va a acumular, ¿sí? Esto es lo que requiero simple y sencillamente para vivir y vivir bien. El otro problema es un excedente en el concepto metabólico. Por eso cuando hablamos de metabolismo, si les digo, se transforman o se retardan los metabolismos, hablo de un mal funcionamiento en la asimilación de estos elementos nutricionales. ¿Sí me hace favor la siguiente, por favor? Entonces entendamos, si yo les digo, vamos a llevar una dieta de 1000 calorías, por decir, o 1500, 2000 calorías. ¿Qué es una caloría? Fíjense bien, caloría quiere decir que precisamente viene de calor, es la cantidad necesaria que se necesita para elevar la temperatura de 1 litro de agua a 15 o 16 grados sobre el nivel del mar. Esto es lo que logra una caloría, ¿sí? Si nosotros llevamos a cabo dietas desbalanceadas, bueno, pues lo más lógico es que estemos acumulando valores energéticos a través de las calorías. Los alimentos, por supuesto, tienen nutrientes y esos nutrientes los vamos a dividir en diferentes formas. Tiene grasas, tiene proteínas y tiene carbohidratos, además de otros elementos nutricionales como son las vitaminas, los minerales, algunos aportes que nos dan algunos alimentos. Y la gente, desafortunadamente, cuando se empieza a sentir cansada, llega a consulta y me dice, doctor, oiga, deme unas vitaminas porque sabe que me siento cansada. Saben que las vitaminas no producen calorías. Los que producen calorías son los carbohidratos, son las grasas y son las proteínas. La dieta debe ser regulada. Estas son las reglas de la alimentación que yo quiero que no se les olvide nunca. Debe ser suficiente en calidad y cantidad. Debemos comer lo suficiente y no nada más porque estoy gordito, dejo de comer así. No, tengo necesidad de valores calóricos. La dieta normal del adulto necesita de 2000 a 3000 calorías adecuadamente, dependiendo evidentemente de las características tipológicas de cada ser humano. Debe ser completa, es decir, debe tener de todos los grupos de alimentos, debe estar equilibrada. Esto que yo les pongo aquí, no le hagan caso para el adulto, esto es para los adolescentes, por eso hablaba hace rato de por qué comen tanto. Un niño a esa edad, en la etapa de adolescencia requiere el 50% de carbohidratos porque quema energía rápidamente. Este es para los chicos. El 30% debe ser proteínas y 20% de las grasas. En el caso del adulto cambia un poquito. Los carbohidratos deben ser aproximadamente el 30% de grasa y el 40% de proteína. Así debe ser. En el caso de este tipo, debe ser adecuada siempre al sexo, a la edad y a la constitución física de cada persona. Debe ser variada, debe tener de todos los grupos de alimentos. No voy a seleccionar solamente uno y los otros los dejo. Pero lo más importante, debe ser higiénica. Y esto me habla de los procesos más importantes para que yo no me enferme, ¿verdad? Estamos hablando de educación para la salud. Bueno, pues esta es educación para la salud. Y esta parte importante, que debe ser higiénica, produce una serie de manifestaciones de protección al ser humano como para que no se enferme. La mayor parte de lo que comemos nosotros en calle está contaminado, ¿sí? Y esto nos puede llevar a una gran cantidad de patologías también. ¿Sí me hace